Nosotros recibimos y le damos la bienvenida, como cada martes, a nuestro compañero Alberto Vázquez en el segmento En Contacto con la Actualidad. Saludos, Alberto. Bienvenido una vez más a este contacto diario. ¿Cómo está, Alberto? Saludos, San Francisco de Macorís, la gente. Alberto, como cada martes, usted comparte temas que están en el tapete y claro está, tema de actualidad. Y en el día de hoy, el tema que va a compartir es la protección de datos de actores judiciales puede afectar otro derecho. ¿A qué se refiere Alberto cuando dice que esta acción puede afectar otros derechos? Sí, mira, el Poder Judicial, a través de una información de la semana pasada, dio a entender, informó a la ciudadanía que pretende poner un reglamento para proteger datos de los actores judiciales, imputados, víctimas, querellantes, testigos, con la intención de provocar un filtro en algunas informaciones, no para proteger el derecho a la información del proceso que se está investigando, que de luego esos datos sobre algunas informaciones del hecho, no de la persona, es natural que el Ministerio Público lo mantenga a discreción, sino que sin definir la etapa procesal en la que podría estar ese hecho, la Suprema ha mencionado que hay algunas informaciones que no deben trascender a los medios de comunicación, y esa es la intención que ellos han señalado. Eso sería tratando de evitar el juicio mediático que hacen las personas. Ser, para evitar juicios mediáticos. Sin embargo, el reglamento no se ha puesto a disposición todavía de los medios. No se ha puesto todavía a disposición de los debates. No sabemos si vulnera Sí, no sabemos si vulnera. Desde luego, hay una tela muy fina, hay un hilo muy fino entre los datos que tú puedes mantener y los datos a los que los medios tienen la oportunidad de acceder. Porque incluso por un tema de política criminal y por un tema tal de seguridad, con relación a las víctimas, desde luego, hay algunos límites para dar a conocer algunos datos. Por ejemplo, en el caso de los menores. Ustedes ven que en el caso de los menores nunca salen sus nombres, pero hay una ley que dice que esos datos, el nombre, no puede ser develado. En este caso pero, no. Ojo, una ley. Lo que la Suprema pretende es poner a disposición, mediante un reglamento, algunos límites. Y entiendo que va a ser difícil que un reglamento que ponga a circulación, que ponga a disposición de sus actores o de sus sujetos procesales en la Suprema, para que ciertos nombres no trasciendan, no creo que vaya a tener felicidad. Y que no choque con la ley 204 de libre acceso a la información pública. Libre acceso a la información pública. Por eso decía, hay que ver cuáles serían esos datos que se le van a poner a algún mecanismo de protección. ¿Hay otra vía, Alberto, que no sea a través de un reglamento que se pueda hacer eso? Desde luego, una ley, y así te la somete al escrutinio. El presidente... Yo tengo la percepción de que ese reglamento, porque los ataques, sin haber trascendido, han sido, y no ataques, los llamados a la atención, las alertas que han hecho los medios de comunicación, que han hecho los periodistas y que han hecho los comunicadores, porque ciertamente hay un hilo muy fino entre lo que tú quieres de evitar que se conozca y lo que tú le estás prohibiendo al otro que tiene derecho a conocer. Es muy difícil eso. Por eso, yo creo que la Suprema debió informar que eso lo debería hacer no a través de un reglamento, sino crear una ley para que sea expuesta al sedazo de la legalidad de los puntos que la Suprema va a tocar, porque es un tema muy delicado y muy sensible, claro. Demasiado sensible. Pero, qué bueno que la Suprema anunció, o el Poder Judicial, que está en la elaboración de ese reglamento, sin que haya salido el reglamento, que chocara inmediatamente con intereses, porque eso le permite a la misma Suprema ver las opiniones de los que están alertando sobre eso. Y me parece incluso que esa es la intención. Miren, nosotros vamos a elaborar esto. Y entonces tiran la idea para que entonces
recoger de los preocupados y de los alertados los diferentes puntos de vista. Y es importante. ¿Cree usted, Alberto, que ese filtro de informaciones o eso que la prensa conoce es lo que ha impedido que los procesos se lleven como debería de llevarlo el Ministerio Público? Mira, no creo, para nada, porque lo que ellos dicen es proteger víctimas. Okay. En la mayoría de los procesos las víctimas es el Estado. ¿Y eso está bien? Sí, claro, proteger víctimas, proteger imputados de algunas informaciones, ¿verdad?, que todavía, aún sin una sentencia condenatoria, trasciendan. Pero ¿cuál información tú puedes proteger de un imputado que esté en medio de una investigación? Si roban esa noticia. Por ejemplo, que no dé su nombre completo. ¿Cómo tú lo investigas entonces? O sea, pero yo te digo, es un tema muy sensible. Alberto, ¿cuáles son esos delicado. derechos que puede afectar, como usted plantea? No, sin lugar a duda. El principal derecho que puede afectar es el derecho a la información. A la información de la población. Esa es la sombrilla que cubre, que nos cubre a todos. Dice el presidente del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de La Vega que claro que no, que eso no va a afectar en nada. Bueno, por eso te digo, habrá que ver en qué va a consistir ese reglamento. Y ojo, en qué va a consistir y cuáles son los motivos de ese, dónde está la alerta, quién ha dado la preocupación, porque recuérdense que lo más importante es cuando las cosas tienen una razón. Y no es lo mismo un niño que un adulto. Para nada. Por ejemplo, Alberto, aquí dice, Nelly lo mencionaba, dice el juez Morissetti que la política de protección de datos no afecta la libertad de prensa. Puntualiza que la normativa busca minimizar la exposición de datos personales innecesarios en las publicaciones. Bueno. Ok, perfecto, pero la Suprema ha tirado la bola para que cada quien opine. Yo me imagino que la nota de prensa la van a hacer ellos y la van a mandar a los medios. Va a ser difícil, pero ellos, lo primero que debe hacer la Suprema es dar las razones de por qué de este reglamento. ¿De dónde nace? ¿De dónde nace este reglamento? ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es la... ¿Para qué? Para que miramos entonces la necesidad. Porque partiendo de la necesidad es que se crean. Es que se crean las cosas. Ve, Alberto, consecuencias. Alberto, ¿ve usted en este reglamento que hay necesidad de que se cree? No puedo decir que no lo haya tampoco. No lo haya, porque fíjate que debemos tomar en cuenta que la Suprema lo que es anunciado. Porque usted no está que cuestionando se está el reglamento, elaborando. usted lo que hace es una especie de advertencia. Lo mismo que, sí, exactamente lo que han hecho la sociedad de prensa. Que es un tema muy delicado y un tienen que tema saber muy cómo delicado. lo abordan. Dicho sea de paso, en este año y en lo que va del año no hemos pasado los 2 años en como que a alguien le está afectando los límites a la comunicación, a la expresión. O sea, pero nada, ¿qué debemos nosotros reconocer? Que la Suprema informó sobre la creación de este reglamento. Y que los delincuentes no pueden tener más derechos que los ciudadanos. no salieron con el reglamento FUN, dicho sea de paso, es un reglamento. Entonces yo lo que no comprendo por qué la Suprema pretende hacer un reglamento que no va a tener una fuerza tal, habiendo leyes claras con relación al derecho a la comunicación. Lo que yo sí entiendo que la Suprema debió plantearse la necesidad de una ley en torno a eso. ¿Para qué? Para someterla al debate público. Yo me imagino una Jenny Berenice que ante una situación X sea abordada por un periodista y le formulen una pregunta y la respuesta de ella sea: no puedo referirme a ese caso en este momento, para no afectar el proceso de investigación. Actualmente esa es la sí, pero a veces dan algunos detalles. Siempre dan algunos detalles. Lo que yo llamo a la alerta, llamo la atención, que la Suprema debió plantearse la necesidad de una ley, no un reglamento, por lo delicado que es el tema. Además, lo que implica tú contrastar lo que dice una ley a lo que dice un reglamento. La ley me dice yo tengo derecho a esto, el reglamento me dice yo tengo derecho a otro, ¿por cuál es la fuerza del reglamento? Y lo considerando serán así. ¿Hasta qué punto tú, mediante un reglamento, me va a limitar lo que la ley no me limita? Entonces, ¿cuál va a ser el alcance de ese reglamento? Entonces, algo que podría estar destinado a morir en el intento, yo preferiría que la Suprema anuncie la creación de una ley, que la ponga a disposición de la población, y entonces ya hay esa ley. Si contrata contra ley, ya va a ser un tema
Claro, porque constitucional. el peso tal que tiene una ley pues, es porque se profundiza. O sea, Claro, se y cuando consensa, y viene, que no se cuando haga sale, vapor. ya se llega a consenso de que esto es lo que vaya, ahí no hay forma de echar atrás. Un reglamento es hecho por el conjunto, ¿verdad? De los, Y los requisitos, Claro. normas, trámites son internos. exactamente. Son para una institución interna que yo no tengo por qué conocerlo. muchas veces por iniciativa Ni de razón. alguien que puede o no puede tener Entonces, interés en eso. de ahí viene la debilidad de pretender limitar derechos a través de un reglamento. De ahí viene la alerta. Y ojalá la Suprema, tan pronto vio las alertas que se han prendido, se proponga, en vez de un reglamento, someter una ley con esos mismos requisitos para que pase el filtro de la constitucionalidad. Y entonces cuando salga, ya cualquier enfrentamiento va a ser entre dos leyes. Una que establece un derecho y otro que lo limita. Porque al final, ¿de qué se está hablando? Ese reglamento, como cualquier ley que se tramite en ese término, va a ser de limitación de un derecho. Su llamado es Va- a va a ser- repensar esa propuesta. va a ser vulnerable, que aquí dicen que se toma repensarla, y más que un reglamento, plantearlo como una ley, para que esté a disposición de la población, Se ha debatido. el filtro sea más fuerte y su fortaleza también sea más fuerte. Pero además, Y es importante también que den a conocer que cuál como- es la razón. Que como usted de este señala, reglamento. cualquier decisión que se tome, tomando como parámetro el reglamento, va a ser vulnerable. Así es, así es, así es. Alberto, pues una vez más nosotros pues agradecemos el hecho de que usted participe cada martes, sobre todo con estos temas de orientación, de información, de profundizar con sus conocimientos y la capacidad que tiene para hablar sobre estos temas. Hoy, con que es la protección de datos de actores judiciales, pues puede afectar a otro derecho. Lo más probable es que la sugerencia misma que hace Alberto pues pueda ser tomada en cuenta y que esto no solamente se quede en un reglamento, sino que se pueda proponer una ley para de una vez y por todas buscar la solución a esta situación. Gracias, Alberto, por compartir con nosotros como cada martes. Víctor Puntiel, junto a un equipo de experimentados profesionales, hacen de Contacto Diario la revista matinal más completa de la televisión regional. Entrevistas, análisis, comentarios, reportajes, deportes, farándula y todo el acontecer nacional e internacional. Estás en Contacto Diario de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana por el canal 8 de Telenor. Contacto Diario, la revista matinal más completa de la televisión regional.